Muy buenos días, niños, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. Continuamos hablando de las operaciones que se realizan entre los conjuntos. Recordemos que ya vimos que se puede hacer unión, intersección, diferencia. Hoy vamos a ver la cuarta operación que se llama complemento. Recordemos que estas operaciones en los conjuntos siempre nos van a formar un nuevo conjunto. Entonces vamos a ver el día de hoy con el tema del complemento, cómo es que se forma un nuevo conjunto. Entonces, ¿qué es el complemento? Dice, es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero no pertenecen al subconjunto. Y se simboliza con esta comita, al contrario, que se lee complemento. Entonces, el nuevo conjunto que se obtiene es teniendo en cuenta el conjunto universal. ¿Recuerdan cuando hablamos de los subconjuntos? Que es cuando un conjunto tiene sus elementos contenidos dentro de otro. Ese otro se llama conjunto universal. El gran conjunto que contiene a los elementos de otro lo tomamos como universal. Y el que está contenido dentro del universal se llama subconjunto. Entonces, de esta forma es que se presenta la operación del complemento entre un subconjunto con su conjunto que se llama universal. Entonces, veamos un ejemplo. Para ello, entonces necesitamos un conjunto llamado universal y otro conjunto que lo llamemos A. Entonces, el conjunto universal va a tener las letras de la palabra murciélago. Ese es el conjunto universal. Está formado por todas las letras de la palabra murciélago. Y el subconjunto va a estar formado por las vocales. Con estos dos conjuntos, con el conjunto universal formado por las letras de la palabra murciélago y el conjunto A, entonces vamos a hallar A complemento. Recuerden que esa comilla al contrario se llama complemento. Entonces, de igual manera que la unión, la intersección y la diferencia necesitábamos resolverlo con un diagrama, también en el complemento se necesita un diagrama. Pero esta vez no vamos a necesitar el diagrama de los dos diagramas de Venn uniditos, sino que vamos a necesitar un subconjunto. Entonces, lo representamos. Vamos a hacer un conjunto que lo vamos a llamar universal. Este es el conjunto universal. Y dentro del conjunto universal va a estar otro más pequeño llamado, en este caso, A, ¿cierto? Bueno, entonces, A es el subconjunto. En A vamos a tener las vocales. Entonces, las vocales, los elementos de ese conjunto son las vocales. A, E, I, O, U. Ahora, los demás elementos están formados por las letras de la palabra murciélago. Es decir, que los elementos de A son de A y a la vez son del universal. Entonces comenzamos. Murciélago tiene la M. M no está en las vocales, entonces es solo el universal. Sigue la U, pero como U ya está en el conjunto A, entonces no lo colocamos, es de los dos. R es del conjunto universal. C tampoco está en A, entonces es del conjunto universal. La I está en A, entonces la I es de A y es del universal a la vez. La E, aquí la tenemos. E es del conjunto A y a la vez del conjunto universal. La L, no está en el conjunto A porque L no es una vocal, es una consonante, entonces pertenece al universal. Sigue A, ya está aquí, es decir, que el elemento A pertenece al conjunto A
y al conjunto universal. Vamos con la G. La G es una consonante, entonces pertenece al conjunto universal. Y de últimas tenemos al elemento O. Y vemos que la O es una vocal, por lo tanto, pertenece al conjunto A y al conjunto universal. Entonces, de esta manera tenemos un subconjunto. Vemos que A es subconjunto universal. ¿Por qué? Porque los elementos de A están contenidos a la vez dentro del conjunto universal. Bueno, hasta ahí hemos ubicado los elementos, pero no tenemos la respuesta. ¿Cuál es A complemento? Entonces, dice acá que son los elementos que pertenecen al universal, pero que no pertenecen al subconjunto. Es decir, ¿qué le falta al subconjunto para ser igual al universal? ¿Qué le falta a las vocales para ser igual a la palabra murciélago? Le faltan todas las letras, es decir, todas las consonantes, todas las letras que están en el conjunto universal. Entonces también se representa con un rayado. En este caso, el rayado es todo el universal. Entonces rayamos todo el universal, pero que no coja al subconjunto. Listo, entonces ya tenemos la respuesta. Recuerden que en todo conjunto, en toda operación de conjunto, la respuesta es el rayado. Entonces ya tenemos la respuesta. A complemento está formado por M, C, L, R y G. Ese es el nuevo conjunto que se formó. Entonces observemos que teníamos un conjunto por comprensión, letras de la palabra murciélago. Otro conjunto por comprensión, las vocales. Y ahora tenemos un conjunto por extensión, se formó un nuevo conjunto con los elementos que le faltaban a A para ser igual al universal. O con los elementos que son solo el universal, pero que no pertenezcan a A. Y son M, C, L, R, G. ¿Listo, niños? Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, entonces recordemos que para poder hallar la operación de complemento se necesita el conjunto universal. Entonces, en este caso, nuestro conjunto universal, vamos a tomar los números naturales hasta 15. Entonces los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ese es nuestro conjunto universal. Los números naturales hasta 15. Y el subconjunto de ese conjunto universal lo vamos a llamar D y va a estar formado por los números pares menores que 15. Entonces, ¿quiénes son pares menores que 15? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Listo. Entonces, conjunto universal, números naturales hasta 15. Conjunto de números pares menores que 15. Entonces, con estos dos conjuntos vamos a hallar de complemento. Abrimos la llave. Y la única forma de saberlo es con los diagramas. En este caso, recordemos que el diagrama para el conjunto universal es un rectángulo. ¿Listo? Lo llamamos universal. U de universal. Y el subconjunto, el que está contenido dentro del universal, recordemos que se llama D. Entonces, conjunto D. Luego empezamos a ubicar los elementos. Primero ubicamos los del subconjunto. Recordemos por qué primero los del subconjunto. Porque los elementos que estén dentro del subconjunto son de D y a la vez del universal. Entonces comencemos. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14.
Ellos son el subconjunto, que es el conjunto D. Y ahora vamos a ubicar el universal. Recordemos, los que están repetidos solo una vez y quedan en el subconjunto. 0, ya está. 1, entonces queda aquí. 1 es solo del universal. 2, ya está. 3, no estaba, es del universal. 4, ya está, entonces es de los dos. 5, no estaba, es del universal. 6, es de los dos, porque es par. 7, no estaba, por acá. 8, es de los dos. 9, 10, ya está, porque es de los dos. 11, no estaba. 12, es de los dos. 13, 14, es de los dos. Y 15, es del universal. Entonces veamos, los elementos que están dentro del subconjunto son de D y a la vez del universal. Ahora vamos allá a la respuesta. Recordemos que la respuesta es los elementos que le faltan a D para ser igual al universal. Es decir, son los elementos que son únicamente del universal, solo de él y que no los comparte con nadie. Entonces, el rayado es todo el universal excepto el subconjunto. Entonces, rayamos todo por fuerita y ya nos quedó. La respuesta es el rayado. Entonces, veamos qué nos quedó. ¿Qué le falta a D para ser igual al universal? ¿O qué elementos son solo del universal que no comparte con D? Entonces, son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Ellos forman el nuevo conjunto, recordemos que se llama de complemento. Y ya tenemos un nuevo conjunto. Y si observan muy bien, son números impares. Entonces, ¿qué es únicamente el universal que no comparte con D? Los números impares. Entonces, a continuación, vamos a copiar el concepto de complemento que se encuentra al inicio del video. Posteriormente, copiamos los ejemplos explicados en el video, tanto en diagramas de llaves como en diagrama de Venn. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.